Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa Heraldo Salud, como siempre, la voz de la salud de aquí en nuestra comarca. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que es prácticamente lo que nos interesa a nosotros, lo que nos mueve y nos gusta, que es justamente la terapia intensiva. Este departamento que es uno de los departamentos, más bien es, pues yo diría que el departamento más importante para nosotros de un hospital, por eso está donde está ubicado. Y prácticamente un hospital de tercer nivel no puede funcionar sin la terapia intensiva. Y una terapia intensiva que no funciona bien, híjole, es un desastre en el hospital. Pero cuando están las cosas bien, cuando están las cosas funcionando perfectamente, el hospital se viene arriba en todos los sentidos, en los ingresos y egresos de los pacientes críticamente enfermos. Y hoy tenemos, gracias por acompañarnos, doctora Elida Moral Gell, que es de terapia intensiva y aparte urgencióloga. Como si no hubiera sido suficiente hacer urgencias, Elida, como que le digo aquí a Osvaldo que nos acompaña y gracias a Iván también, gracias a Ethel, a Edith que están en los controles, a todo el equipo de Heraldo Salud. Les comentaba que usted no la está viendo, pero yo aquí la tengo enfrente. Parece una mujer angelical, bonita, guapa, como su papá y como su mamá. Y parece que no rompe un plato, ¿verdad? Pero para hacer urgencias, no te bastó hacer urgencias, no te gustaron esas emociones, se te hicieron así como muy leves, yo creo, como dijeron, no, esto yo quiero un poquito más. Y encima haces terapia intensiva. ¿Qué estabas pensando, Edila? Bueno, empezando porque entré a la Facultad de Medicina a los 16 años, yo creo que no me querían en mi casa. ¿A los 16? Sí. ¿Cómo es que tan temprano? Porque entré muy pequeñita al kinder y hice prepa de 2 años. Hiciste prepa de 2 años, te digo, es que parece que no rompe un plato, yo creo que, pero le puede salvar la vida si se la encuentra en terapia intensiva o en urgencia, sobre todo en terapia intensiva. Salúdela con mucha cordialidad porque ahí puede ser la diferencia, ¿no? Y hiciste terapia intensiva, ¿en dónde la hiciste? ¿En Chihuahua? En Chihuahua. Me acuerdo que cuando te conocí en el monitor en el área de terapia intensiva, te pregunté por tu papá, el doctor José Morán, un gran amigo, le mando saludos allá, hasta Qatar, que es donde se encuentra, y le mando saludos al buen Gallito, que así lo conocemos nosotros, de confianza y de cariño, y a toda la generación. Y por supuesto también un saludo a toda la gente de terapia intensiva, tanto al personal del Hospital Ángeles como al de la clínica del Hospital de la Clínica 71, por supuesto, ¿no? Un saludo para todos ellos, para toda la raza de esas unidades. Entonces, cuando nos conocimos, Elida, yo te pregunté, ¿de dónde vienes? Y me dijiste, de Chihuahua. Y tal vez tú no te acuerdes, y te digo, ¿te regresaste por tu papá, por tu familia, de Chihuahua para Torreón? Y me contestaste que no. No, por el frío. Me contestaste un motivo. Y dijiste, no, fue el frío. ¿Por qué? Hace mucho frío para trabajar. Bueno, es que no se compara con el clima de aquí. No, sí, allá sí hace frío. Entonces, cuando yo estaba haciendo la residencia, yo rentaba a 2 calles del hospital. Sí, entonces yo me tenía que ir caminando. Me acuerdo que el primer año que yo llegué allá, volteo por la ventana y veo así como hielito por fuera. Y luego pues ya me empiezo a preparar para ir al hospital y antes de salir volteo a ver el clima. -10 grados. Cuando salí caminando a esa temperatura, en verdad decía, ¿en verdad quiero esto? ¿En verdad lo necesito? ¿De verdad quiero ser especialista? Sí, me imagino. Y me decías que se rompen las tuberías, sí, y que es un caos cuando eso pasa. O sea, por fortuna vivías muy cerca, ¿no? Sí. Y no te tenías que trasladar por carro. En fin, todos esos avatares tienes que llevar para hacer una especialidad, pero me sorprendió. Yo esperaba que la verdad que me dijeras, no, sí me regresé por cuestiones familiares, porque mi papá, el buen doctor José Morán, y nada, me dijiste, no, la cosa fue más climática, fue por el frío mi regreso a la ciudad. ¿Y actualmente estás trabajando en dónde, Elida?
En la terapia de la 71 Sí, y en el Hospital Ángeles. en el Hospital Ángeles. También tienes un consultorio en el Hospital Ángeles. Ahí en Hospital Ángeles ¿En también. dónde está? Ahí mismo en la Torre de Especialidades, consultorio 404. Sí, y ahí ves parte de medicina interna, supongo, parte de urgencias. Sí, pues lo que vemos más bien es consulta de urgencias, algo de medicina interna, pero sobre todo perioperatorios de riesgo. Ya. Pacientes que tienen múltiples enfermedades, que se pueden poner mal en cualquier momento durante una cirugía o durante algún procedimiento, van con anticipación, se revisa, se inicia control de enfermedades y posteriormente en el postquirúrgico ingresan a la terapia, pero ya en mejores condiciones y pues más que nada, pues ya nada más para vigilancia, ya no tanto como algo que los ponga tanto en riesgo. Entonces es como prevenir el mal. Como prevenir las maldades que pueden hacer los anestesiólogos y los cirujanos. Cuando yo estaba en el área también de terapia intensiva y en los descansos médicos y estaban preparando al paciente para operarse de alto riesgo quirúrgico, algunos con mucha inocencia preguntaban, ¿y qué estás haciendo aquí, doctor? ¿Qué haces aquí en el descanso médico? Y les decía, pues que voy a entrar en la cirugía de fulano de tal y tal. ¿Por qué? Y les digo, no, pues pero voy a entrar justamente para evitar que no hagan cosas malas, ¿verdad? Para que no se les descontrole el paciente. Y que si se descontrola ese paciente, poder recuperarlo a tiempo, ¿no? Y tratar una parte preventiva, no que te hablen como intensivista, como de terapia intensiva ya cuando el paciente sale de quirófano, pero ya muy descontrolado, Sí, ya cuando está bien mal y que es poco lo que se puede hacer. Entonces, sí es... Ahora la tendencia es intentar no llegar a eso, a que salga el paciente mal de quirófano, que salga el paciente mal de algún procedimiento y es, mira, vamos a requerir tanto de sangre, tanto de plaquetas, vamos a iniciar un antibiótico antes, se prepara el paciente para que llegue en las mejores condiciones. Y antes fíjate que no, por eso te decía, a mí me tocó esa parte donde te veían como gente raro, dice, bueno, está aquí el cirujano, el anestesiólogo, los ayudantes, etcétera, y ¿qué hace el de terapia intensiva si el paciente todavía no está grave? ¿Verdad? O sea, el de terapia intensiva hay que hablarle cuando el paciente ya está grave, cuando ya está a punto de morir, en fin. Y no veían ese concepto de decir, no, es que la idea es que no me lo entregues tan mal al paciente, tan descontrolado, tan malito antes de entrar a terapia o durante la entrada a terapia, o que ya te hablen cuando el paciente ya tiene una presión de 0, cuando ya sangró 5 litros, cuando ya no orina, en fin, cuando ya no está oxigenando bien. Pues es muy difícil para nosotros como terapia intensiva sacar un paciente ahí adelante. Lo puedes hacer, pero lo ideal es que no llegara a esas etapas, ¿no? Algo similar, doctora Morán, de especialista en terapia intensiva, con ella estamos hablando. Algo similar pasa con aquellos pacientes para los cuales te invitamos esta vez, que son los pacientes diabéticos que se complican de forma aguda y grave. Estamos hablando de esos pacientes que tienen 2 o 3 días con sus niveles de azúcar muy altos. ¿Cuál es el nivel de azúcar para ti? Por supuesto, no hablamos de técnicas ni de guías médicas, sino para la población general. ¿Cuál es el nivel de azúcar en donde tú dirías, este paciente tiende o va para una complicación aguda y grave? Más que el nivel de azúcar, bueno, porque ya por definiciones arriba de 250 ya tendríamos que ingresarlo, ¿sí? Hay mucha gente que anda por la calle con 500 y que dice que se siente bien. Pero lo más importante es ver qué otra cosa lo está complicando. ¿Por qué tiene el azúcar tan alta? Porque no es normal que un paciente diabético que aparentemente toma su medicamento traiga más de 250 de glucosa, ¿sí? No es normal andar por la calle con 500 de glucosa y sentirse bien. Más bien están acostumbrados a sentirse mal y ya se les hace lo normal. Esos pacientes, como tú dices, andan deambulando por la calle y presumiendo. Yo traigo 500 de azúcar, doctor, o al familiar, al primo, al amigo, y mira, me siento igual de bien, y con la cerveza en la mano, con la comida, un platito de gorditas o de menudo ahí al lado, y aún así el paciente se jacta de tener 500 de azúcar y sentirse bien. ¿Qué es lo que le esperaría a ese paciente si sigue así? Pues sobre todo las complicaciones que vienen ya a largo plazo. Sí, la diabetes lo que tiene es daño a pequeños vasos y a grandes vasos. Las complicaciones a pequeños vasos van desde amputaciones, infartos,
lo que le llaman la embolia cerebral, y pues insuficiencia renal. Los de largo plazo. Sí. Y los de corto plazo, pienso yo en esa enfermedad que tratamos de traducir como crisis hiperglicémica o de cetoacidosis. ¿En qué consiste eso? La cetoacidosis es cuando no hay una correcta utilización de la glucosa. En realidad el cuerpo funciona con azúcar. El paciente diabético lo que tiene, hay dos tipos de diabéticos, el que no produce insulina y el que no aprovecha las insulinas. Entonces, el paciente que no produce insulina, cualquier descompensación lo va a llevar a cetoacidosis diabética, porque no tiene un mecanismo para producir insulina. En realidad, ese es su verdadero problema, no tiene insulina. Y el paciente tipo 2, que es el común de la población, que es el que tiene un poquito más de rango para complicarse, ese paciente cuando llega a una cetoacidosis diabética, por lo general es por mal apego al tratamiento, por descontrol de la dieta, que en estas fechas es bien común. Y precisamente me acuerdo mucho porque yo venía llegando al internado, venía saliendo de la escuela, así de que llega uno con todas las ganas de ser doctor, un 31 de diciembre ¿Ya? a la clínica 51. ¿Ya? Me acuerdo que allá en Chapala, Okay. aquí en Gómez. En Gómez. Entonces me acuerdo que llego, no tenía ni idea de que era un paciente con un descontrol glicémico. Y me acuerdo que en mi primera guardia en medicina interna me dice la enfermera, me dice, doctora, hay un ingreso y se ve muy mal. Llego y es una paciente como de 45 años, joven, y respirando muy feo. Y yo dije, esto no está bien. Tiene razón, pero se ve muy mal. Se ve muy mal. Hay que hablarle a un doctor. Con 800 de glucosa. Y entre lo que alcanzo a preguntarle, 800 de sí, porque uno llega como interno a preguntarle si tiene pájaros y que si tiene piso en su casa. Está en clínica, ¿no? Y el paciente todo así, todo mal, respirando feo, volteando y viendo lucecitas. Y de repente me dice, lo que pasa es que estábamos en el Rosario y a la hora de los dulces para adorar al niño Dios, me comí todos los dulces. Madre santa. Sí, se comió todos los chocolates, todas las bolitas esas de dulce. Digo, de aquí todo. soy. Sí. Llegó al hospital con 800 de glucosa después de un atracón de dulces. Y pues sí estaba, en ese momento no sabía, lo supe después de leerlo en el libro. Sí, pero eso nos habla de la rapidez en que se puede descontrolar a un paciente, ¿no? Exacto, fue una noche. Acabas de decir, una noche, 6 horas, 8 horas, y el paciente ya lo tenías ahí respirando feo, ¿verdad? Y en manos de un interno. Y aparte con un interno que mi respeto para todos los internos que por ahí pasamos todos, por supuesto, pero la verdad, nuestra capacidad de resolución para ese tipo de pacientes es muy corta, ¿no? Es prácticamente nada, ¿no? O sea, que por eso cuando la enfermera nos dice que se ve muy feo, ellos con esa experiencia de ojo clínico que tienen, pues la verdad es que sí, a veces las cosas se ven bastante feas desde el punto de vista médico con nuestros pacientes y es algo que no quisiéramos hacer, ¿no? Es cuando se requiere justamente de saber hacer las cosas, de poder resolverlas con todo y el estrés, con todo y la pasión, con todo y el sudor y la adrenalina que traes ahí adentro, con tu corazón que se te sale al ver un paciente de ese tipo. Se sudan las manos. Pero saber que puedes tener con un departamento y que conoces la terapia intensiva y que puedes resolver eso, ¿no? ¿Cómo se resuelven esas cosas cuando tienes un paciente ahora que ya eres de terapia ahora que intensiva? Ya aprendí. Y que tienes un paciente, ahora sí que ya aprendí. Pero me imagino que fue un tormento en ese entonces, ¿no? Sí, no, sobre todo porque ya aprendes que no nada más es el comer los dulces, porque pues a veces dicen, no, pues es que comí mucho, me dieron un susto. Pues en realidad va más en el mal control de la diabetes, el mal control dietético y sobre todo algunas infecciones. Hay infecciones severas que pueden desencadenar una cetoacidosis. El nivel de estrés al que llevamos el cuerpo desencadena una cetoacidosis. Entonces, esta cetoacidosis, pues, si es por dieta, pues en realidad el tratamiento es insulina y líquidos. Y cuando es por una infección, el tratamiento es la infección. Sí. Y a veces todo. Todo junto. A veces todo junto, ¿no? Pero estamos hablando de antibióticos intravenosos. Sí, ya cosas. Esos pacientes. Ya cosas que no se venden en la farmacia. Y ese paciente
pensando o imaginando un paciente de esas características con un atracón, con esos niveles de azúcar, con esa capacidad de respirar así medio tortuosa, ese estado de conciencia que tú decías que pues, ya no podía casi ni hablar. Esos pacientes, tú dijiste, se les administra el líquido, se hidrata, se da insulina y se dan antibióticos. Claro, con todo eso, una valoración exhaustiva, ¿no? Pero lo ingresas a terapia intensiva. Claro, no, sí, ¿por qué? Porque necesitamos vigilarlo. Yo les platicaba pues a algunas enfermeras que me dicen, ¿cuál es la diferencia de la terapia intensiva a pues, una sala normal de piso? Bueno, en el IMSS en general podemos tener pacientes con ventilación mecánica en piso, por eso era la pregunta de, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Le digo, la diferencia es que en la terapia intensiva no se mueve una mosca sin que nos demos cuenta. En la terapia intensiva tienes al paciente vigilado, tienes monitores, le contamos orina, le contamos ingresos, egresos, sabemos qué entra, qué sale. Y les digo, en realidad aquí no se mueve una mosca sin que el intensivista se dé cuenta. Entonces, es un paciente tan crítico, tan grave, que aunque no se sienta tan mal, en un abrir y cerrar de ojos se puede poner mal. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a que se ponga mal y que nadie se dé cuenta cuando podemos prevenirlo, tratarlo y ver que mejora o ver si no mejora? Y en caso de que no mejore, ver por qué no mejora. Sí, porque a veces nos pasa que cuando el paciente tiene esas cifras de glucosa de 500 o más en sangre y que se siente así, que está ahí con dificultad respiratoria, deshidratado, con sed, etcétera, con sequedad de la boca, más o menos desorientado en su estado neurológico de conciencia, y cuando le propones al familiar, lo vamos a ingresar a terapia intensiva, te ve como con cara de sorpresa y dice, pues yo no lo veo tan grave, ¿no? Sí, exacto. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué lo va a meter a terapia intensiva si como si fuera una amenaza de ingresarlo ahí? Pero tú ya acabas de dar la razón, ¿verdad? De que los pacientes en terapia intensiva están perfectamente monitorizados, sobre todo en una buena terapia intensiva y donde hay personal, por supuesto, capacitado. Y la idea es esa, que el paciente con esa cantidad de descontrol de su glucosa, pues ya sea por infección, ya sea porque comió mucho, o por las dos cosas, o porque tuvo un accidente, o porque un parto se complicó y que era diabético, etcétera, o por una cirugía que también se complicó, que se alargó y que no salieron las cosas como son en un paciente diabético, y que eso lo hace que se descontrole de forma aguda y severa de su azúcar, entre otras cosas, por supuesto, de la presión, del colesterol, de la función renal, en fin. Y que eso nos obliga a manejar al paciente en terapia intensiva. Sí, o sea, muchas veces dicen, es una exageración porque el paciente no está intubado, no está nada, solo trae una bolsita de insulina y una bolsita de solución, o sea, de suerito. Dicen, ¿y para qué lo quieres meter a terapia intensiva? Le digo, pues precisamente para eso, para evitar que termine con ventilación y súper invadido. Ya las terapias han cambiado. Ya no es lo que era antes, que era un lugar oscuro, lúgubre y donde no entraba el sol y nadie entraba y el intensivista era como el cancerbero que evitaba que los demás especialistas entraran a la terapia intensiva. Ya estamos viviendo una era donde ya todos trabajamos en equipos, son equipos multidisciplinarios y donde estamos involucrando más al familiar en el cuidado del paciente de terapia intensiva. Ya esta era de la humanización ya nos está alcanzando y ya no es como que lo voy a meter a terapia intensiva y ya nadie más lo va a volver a ver. Ya al contrario, lo voy a meter a terapia intensiva, lo vamos a vigilar, pero usted va a estar ahí y va a ver cómo lo estamos vigilando y va a ver cómo es lo que le estamos haciendo y va a ver todas las cosas que pueden pasar si se sigue sin cuidar, sobre todo. ¿Es cara la terapia intensiva? Depende. ¿Por qué? La terapia más cara de todo Torreón es la terapia de la 71. Simplemente por la infraestructura y la cantidad de personal que se maneja ahí. Del Seguro Social. La del Seguro Social, sí. En cuestión de costos y infraestructura, la terapia más cara es la del Seguro Social. Ya de ahí los privados, el que sea, los costos son más o menos similares. Sí es caro, por lo que, pues, sea lo que sea, sí es caro, el hospital que sea es caro, pero, pues, podemos evitar llegar a todo esto. Sí. Cuando a mí me preguntan, oiga, doctor, tenemos un paciente en tal clínica, en Gómez, en Lerdo, lo queremos pasar a una terapia intensiva, nos recomendaron X terapia intensiva. La pregunta que yo siempre les digo antes de
hacer el traslado, les pregunto, ¿tienen seguro social? Y cuando me contestan que sí, le digo, pues es una bendición, ¿verdad? Qué bueno que tienen seguro social, porque de esa manera tenemos la oportunidad, pase lo que pase, de que tarde o temprano, y si es más temprano mejor, de que ese paciente se vaya a la terapia intensiva de la 71 del Seguro Social. Coincido contigo totalmente de que es la mejor terapia intensiva que tenemos en nuestra región. En todos los sentidos, no solamente en el sentido de que se vaya a ahorrar dinero, ¿no? Sino que también tiene toda la infraestructura, no solamente de la terapia intensiva que tú acabas de mencionar, sino todo lo que está alrededor de quirófano, laboratorio, rayos X, resonancias, todo lo que es lo del laboratorio y los estudios de gabinete, los especialistas que nos acompañan ahí, que tú acabas de mencionar, todos los especialistas que usted puede imaginar, ahí están y podemos recurrir y podemos retroalimentarnos, cosa que también abarata las cosas, a diferencia de otras terapias intensivas. Cuando me dicen, doctor, pero es que queremos llevarlo a esta y terapia intensiva que es privada, en fin, pues mi respeto, ¿no? Pero no porque esté más bonito el hospital. Me decía un director hace poco, dice, doctor Oscar, dice, nosotros no manejamos el concepto de hotel, pero somos muy buenos. Sí, nosotros no manejamos ahí. Ahí sí podemos fallar un poquitín, ¿verdad? En el sentido de las sábanas y de las cobijas que hablábamos hace rato y de todas esas cosas que a veces cuando uno está grave pues son superficiales, cuando el paciente está totalmente dormido, totalmente sedado, en fin. Pero no manejamos el concepto de hotelería, me decía el director de aquel entonces. Y a diferencia de los hospitales privados que sí manejan ese concepto de comodidad, de confort, pero adolecen un poquito de lo otro, ¿no? Digamos, ¿no? Así es que la terapia intensiva de ese hospital pues es una garantía. Regresando a este tema de los pacientes complicados con diabetes, hay otro paciente que también quizás nos preocupa, que es el paciente senil o un poquito mayor, digamos, pues ya ni tan senil, digamos 60, 70 años, que también se puede complicar con niveles altos de glucosa y que a veces pues hasta es un poquito más difícil de manejar. El paciente ya mayor sí es más complicado porque es el que menos se queja. Sí, el paciente ya mayor muchas veces no se queja por no darle molestias a los hijos o por no darle molestias al cuidador principal. Entonces son pacientes que llegan muy complicados, muy deshidratados, donde por no dar molestias, pues no se atienden a tiempo. Entonces, es un común denominador del paciente mayor que es como que quiere cuidar mucho a su familia todavía. Sí, ya no, muchos de los pacientes no entienden que ya están para ser cuidados y que ya están para ser atendidos, no tienen la responsabilidad de cuidar a la familia como antes. Y ese es un problema como que con ellos, porque el paciente mayor sí todavía tiene esa idea de, no, es que no avisé que me sentía mal para no molestar a mis hijos. Y eso retrasa el tratamiento. Retrasa el tratamiento, entonces llegan más mal. Más mal. Sí. Esos pacientes de que estamos hablando, un paciente mayor, perdón que sea tan reiterativo, un paciente mayor de 60 años con glucosa de 500 o más, y 70 incluso, que ya tienen, pues, ¿qué te diré? 30, 40 años con su diabetes, ¿verdad? Y ya no es un paciente de recién diagnóstico y que probablemente tenga ya esa alteración microvascular que tú mencionabas, ya con mucho daño microvascular a todos los órganos, pienso en corazón, pienso en riñón, en cerebro. ¿Tiene mayor mortalidad? Sí tiene mayor mortalidad desde el punto de vista de que ya está todo dañado. Nosotros le llamamos reserva metabólica, que es la capacidad que tienes de responder al estrés durante un proceso agudo. Entonces, el paciente joven, 30, 40 años, tiene su reserva metabólica íntegra. Entonces, tienes un evento agudo y sales, 2 eventos agudos y sales, pero cada evento va quitándote esa capacidad de recuperarte. Esa reserva metabólica se va perdiendo. En un paciente ya más de 60 años, la reserva metabólica es muy pequeña, entonces las posibilidades de que todo salga mal son más. Nosotros hablábamos teníamos la experiencia de los pacientes que tú dices que son clientes de cetoacidosis aguda, de descontroles muy importantes del azúcar, 500, 600, 800, por una infección, ¿no? O porque se van de fiesta, o porque suspenden el tratamiento también, ¿no? Porque esos pacientes a veces dependen de la insulina. Y son pacientes más o menos jóvenes.
Entonces se convierten en clientes de urgencias y de terapia intensiva, ¿no? En donde el paciente acude 2 o 3 veces al año, ¿no? Y se confía en esa juventud, dice, pues, otra vez me vuelvo a descontrolar, ya sé la historia, me quedo un fin de semana internado y me sacan del hospital a los 4 o 5 días. Pero eso se debe justamente a la eficacia del tratamiento del hospital y de los médicos. Pero pues no hay que estar abusando de esa suerte que tienen, ¿no? Esa suerte se acaba con la edad. Ya no tienes esa reserva metabólica, esa reserva orgánica, en donde el paciente ya no es tan fácil sacarlo adelante, ¿no? Y a veces, aunque uno quisiera, el paciente tiene tantas deficiencias o déficits orgánicos o metabólicos, como tú lo mencionas, que se nos va, no solamente no se cura, sino que se complica más. ¿Cuáles son las complicaciones que tú más has visto en esos pacientes de la tercera edad o más grandes en terapia intensiva? Falla renal. Falla renal. La falla renal. Y el problema con la falla renal es que merma la calidad de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente ya está en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, ya es otro ritmo de vida el que se tiene que llevar cuando requieres de una terapia de sustitución renal. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Mejor como que ir cuidando un poquito ese tipo de eventos agudos. Hay pacientes que de verdad, o sea, en la residencia ya hasta los conocíamos. Oye, ya llegó fulanito de tal otra vez. Ay, ¿en serio? No, pues ¿y ahora en qué? ¿Ahora quién le tocó? No, pues está en tal sala. Ah, bueno. ¿Y lo vamos a pasar a la terapia? No, ya resolvió la cetoacidosis. Ah, bueno. Sí, son los pacientes recurrentes, sí, con ingreso recurrente, que no es lo recomendable, ¿verdad? Son pacientes que se infartan jóvenes, que terminan con lesión renal joven, son pacientes que terminan incluso con problemas vasculares cerebrales jóvenes. ¿Por qué a los 40 años, si estás en tu edad productiva, vas a terminar con este tipo de enfermedades, como dicen, de viejito? Sí, son pacientes que tú dices, y me recuerdo las frases de los pacientes cuando iniciamos la diálisis de esos pacientes en terapia intensiva, una hemodiálisis del paciente que se descontroló y que está grave y que tenemos que hemodializarlo. Nos preguntan, doctor, ¿se va a quedar así? Refiriéndose a que si se va a quedar con la diálisis para siempre, ¿no? Pues es un riesgo, por algo se empieza, ¿verdad? Que por supuesto que no es lo deseable, pero por algo se empieza y hay un motivo por el cual ese paciente tuvimos que dializarlo por la falla renal aguda y nosotros ya en ese momento no podemos ver hacia el futuro tanto como para saber si ese paciente se va a quedar así o no. Tenemos que ir a una pausa, doctora Morán. Estamos hablando con la doctora Morán, especialista en urgencias y terapia intensiva, que repito, acérquese a ella porque nos puede salvar la vida. Doctora, yo no sé por qué te gusta lo de la Fórmula 1 en medicina, la adrenalina y el no dormir bien. Pero bueno, y más siendo mujer, no porque no se tenga yo por supuesto que confío mucho en la capacidad de las mujeres y en la capacidad intelectual, y en muchas ocasiones es mejor que la nuestra, por supuesto. Pero para mí es una admiración que una profesional médica como tú esté en el área de terapia intensiva y lo haga perfectamente bien. Regresamos a una pausa con la doctora Morán. Regresamos a su programa Heraldo Salud, la voz de la salud en la comarca. Estamos aquí justamente platicando de terapia intensiva, de un tema que nos apasiona, como usted lo ve, con un tema que nos hace sudar las manos por todos lo que nos recuerda de tantas experiencias que hemos tenido ahí en terapia intensiva y la que nos espera. Y una de las experiencias es justamente esa, ¿no? De doctora Morán, de poder manejar al paciente rápidamente, rehidratarlo. Cuando tú dijiste ese paciente descontrolado del azúcar en forma muy grave, o sea, en forma muy alta y con otras complicaciones, sobre todo infecciosas, que mencionabas tú que lo metemos a la terapia intensiva. Cuando hablamos de metemos es ingresar, lo que pasa es que son términos así, la jerga entre los médicos, ¿no? De meter a un paciente a terapia intensiva, no es cualquier cosa y lo que tratamos es justamente tú lo mencionaste, de evitar que el paciente se ponga
más mal. Esa es la idea. No ingresar a ese paciente catastrófico que trae una camilla, una ambulancia, una camilla prácticamente corriendo con 3 o 4 camilleros ahí, con un ambú, con unos sueros ahí colgando, con unos mal canalizados, con unos sueros que aparentan que están pasando soluciones y medicamentos, pero cuando tú los revisas, esos medicamentos ni siquiera están pasando. Entonces, con sondas mal colocadas, en fin, todo hecho de manera improvisada, rápida, y que eso es lo que no queremos, esa imagen caótica en donde el paciente llega de no sé dónde y nos llega a la terapia intensiva o urgencias en el área de choque, y que es verdaderamente un desastre en cómo se encuentra el paciente, tanto clínicamente, pero también un desastre en cómo ha sido manejado, en cómo ha sido intervenido desde el punto de vista de catéteres, de sondas, etcétera, y lo que no se ha hecho y lo que se debe de hacer. Esa parte catastrófica y caótica que a veces sucede y que tratamos de evitarla, porque no nos gusta tampoco. O sea, sabes cómo corregir las cosas, pero no es así como que te guste andar por esos terrenos también, ¿no? Y tratamos de evitarlo. Entonces, más o menos ingresar al paciente que no esté tan malito, evitar que se ponga mal, que se ponga más grave, y ese paciente con esas cantidades de azúcar generalmente requiere insulina. Sí, pues el tratamiento es con insulina intravenosa. Sí, porque está el paciente en un estado tan inflamado, tan agudo, que la insulina subcutánea no se absorbe. Ya. Entonces, el estarse poniendo sus insulinas subcutáneas, pues es como estarse picando de oquis, porque no se va a absorber la insulina y necesitan infusiones de insulina intravenosa. Entonces, para el manejo de la insulina intravenosa sí es muy específico el cómo se debe de preparar. No dura tanto tiempo la insulina intravenosa, así. Entonces tenemos que estar cambiando las insulinas, cambiando los sistemas de infusión. Entonces sí necesitan un manejo muy especial las insulinas, y por eso también un paciente que requiere de insulina intravenosa también es recomendable que estemos en vigilancia en una unidad de cuidados intensivos. A veces se pasa el efecto de la insulina y tenemos la hipoglucemia, y también Exacto. Es peligrosa. Sí, de hecho la hipoglicemia mata más que la hiperglicemia. ¿En qué consiste esto de bajadas de azúcar? Cuando hablamos de una bajada de azúcar importante, que dices, cuidado porque aquí se nos va el paciente. Depende si el paciente tiene síntomas o no. Porque si tiene síntomas con menos de 80 ya se considera hipoglicemia, si no, menos de 60. Pero esas bajadas de azúcar pueden repercutir en el estado neurológico del paciente. Hay pacientes que incluso presentan convulsiones por esa bajada de azúcar. Y pues son cosas que se pueden prevenir. Digo, es por el manejo tan estrecho que se debe tener con la insulina. Tenemos que tener ese cuidado con los niveles. Entonces, el bajar muy rápido el azúcar también es malo, y el no bajarla también es malo, bajarla de más. Sí, tenemos los tratamientos están bien marcados, los ritmos de infusión de insulina y la velocidad a la que tenemos que bajar la glucosa. Entonces, nosotros estamos midiendo cada hora, y si, por ejemplo, en esa hora nos estamos pasando, pues ya se tienen que hacer cambios. Entonces, por eso es importante que un paciente con cetoacidosis esté en una unidad vigilada completamente para poder hacer los cambios en el momento. Y están en terapia intensiva y hay una enfermera que está continuamente con ellos. Hay mucho personal que vigila esto, que no pase justamente la bajada de azúcar importante de, como dice la doctora, con síntomas o sin síntomas, pero que hay que corregirla. Por supuesto, tratar de evitarla, pero que si sucede se corrige rápido, y saben también cómo hacerlo en terapia intensiva, ¿no? Y a veces nosotros vemos infusiones intravenosas de insulina en áreas que no son terapia intensiva. Es casi nosotros, bueno, al menos nos ponemos así como en alerta, ¿no? O sea, es con casi una imprudencia manejar a un paciente con una infusión, y a veces con dosis altas de infusión de insulina en piso, fuera de la terapia intensiva, en ese afán de corregir rápido esa glucosa alta, pero es mucho riesgo porque decías tú algunas de las consecuencias de la bajada de azúcar secundaria de la insulina en una infusión, por supuesto, el daño cerebral. Una de ellos es la convulsión, y otros pacientes, si esto no se corrige, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro se inflama. Entonces es como si el cerebro se hinchara todo por esos cambios tan bruscos que se tienen con la concentración de azúcar en sangre. El cerebro funciona con azúcar. Ya. Entonces, ¿no come otra cosa? No come. O sea, el cerebro necesita
azúcar y oxígeno para que funcione. Entonces, si no tenemos suficiente azúcar, el cerebro empieza a sufrir, ¿sí? O si tenemos demasiada azúcar, pero no se puede aprovechar, también el cerebro va a dar ahí sus patadas de que háganme caso, por favor. Entonces, son órganos que lamentablemente no se pueden reemplazar, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener especial cuidado con esos cambios para no generar un problema a nivel cerebral por un manejo inadecuado de las insulinas y de las soluciones y de todo lo que se le pasa al paciente diabético. Son cambios muy drásticos de tener 800 de glucosa en sangre a tener 60 en una hora. Entonces eso repercute enorme en el cerebro. Hipoglucemia. Y esas efectos o impactos de hipoglucemia en el cerebro, ¿son reversibles o irreversibles? Depende del tiempo. Si se llegan a tratar rápido, pues sí podemos tener alguna reversión. Pero si el efecto es prolongado, sí pueden llegar a ser irreversibles. De ahí la importancia de que se manejen esos pacientes en un área especial, como la terapia intensiva o terapia intermedia, por lo menos, y no en piso, ¿no? Por esa capacidad de corrección de la hipoglucemia. A eso me refiero, ¿no? Una hipoglucemia que tú detectas 60 o 40 de azúcar en sangre ahorita y la vienes corrigiendo a la 1 de la tarde, pues ya es muy difícil. Cuando yo estaba en Chihuahua, era un servicio de urgencias de 60 camas. 60 camas, pero le cabían 150. 150, ¿y dónde estaban? A ver, quiero pensar, ¿cómo? A ver, había 60 camas y casi llegas al triple. ¿Dónde estaban los demás? Ahí el Instituto Mexicano nos enseña que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Sí. Entonces... al buen entendedor, ¿verdad? Sí, entonces la terapia intensiva de ese hospital eran 10 camas. Ajá. Entonces, a veces llegaban estos pacientes y pues era imposible ingresarlo a la terapia por el hecho de que no había espacio. Entonces, ¿qué preferíamos? Que se quedara en urgencias. Yeah. Porque así como la terapia intensiva en el servicio de urgencias, nosotros teníamos el área de choque, que tenía una sola enfermera y tenía un residente asignado y un médico asignado. Entonces, cuando no era posible el traslado, porque pues es entendible que en una ciudad tan grande como era Chihuahua hubiera muchos pacientes en el área de urgencias, si no había la posibilidad de ingresarse a terapia intensiva, se quedara en el área de choque vigilado por una sola enfermera y por un médico asignado para estar al pendiente de ese tipo de cambios bruscos. Sí. Y que el paciente quede bien, ¿no? Porque, sí, exacto, o sea, que se vaya como si nada. Sí, que se vaya como si nada, porque, no sé, da una especie como de pena ajena cuando el paciente regresa a casa con daño cerebral secundario a la bajada de azúcar importante, ¿no? O sea, que diga un paciente que va pues, prácticamente mermado neurológicamente, a veces con convulsiones o con un estado de conciencia ya no el mismo, no es la misma persona, ¿no? Y esas personas, como tú mencionabas al inicio de la plática, son personas a veces jóvenes, pero que en su conciencia, en su cerebro están normales. Sí se descontrolaron, pero previo a ese descontrol estaban funcionales en ese sentido. Y es una pena, una desgracia que ese paciente que por haberse descontrolado, justo por eso no nos gusta, ese sería el mensaje, no sé si estás de acuerdo, no nos gusta que esos pacientes regresen porque corren ese riesgo. O sea, puede ser que el paciente no tenga acceso o que esa cama de choque ya esté ocupada y entonces ¿dónde te metemos? ¿No? ¿Y quién te va a vigilar? ¿No? O que la terapia intensiva ya no haya camas disponibles y entonces ¿cómo te vamos a bajar ese azúcar sin el riesgo, sin el personal disponible para ti? No es una necesidad por parte nuestra hablar de la parte preventiva, de que lo mejor es no buscarle ruido al chicharrón, ¿verdad? Lo mejor es alejarse de esas situaciones críticas y no estar con nosotros en terapia intensiva. Mencionabas tú que hay pacientes que se descontrolan justamente de su función renal y que adquieren ciertos hábitos en el sentido de que son truculentos y que el paciente regresa como el paciente que nos estabas platicando hace un momento. Donati. Donati era pues ya era parte del servicio, ya lo íbamos a adoptar, ya era el abuelito de muchos. Decíamos que no habías estado en la residencia si no habías tenido a Donati como paciente. Ah, sí. Donati era un paciente que llegaba todos los lunes a internarse con edema agudo de pulmón. ¿Qué quiere decir? Exceso de líquido en los pulmones. Por
el paciente era diabético, mal controlado, que terminó en enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, y lo tenía programado para sus hemodiálisis 2 veces por semana, y con eso pues estaba controlado cuando el paciente se portaba bien. Pero llegaba el fin de semana, lo hemodializaban un jueves, llegaba el fin de semana, el señor se iba al centro, a las cantinas, a las cantinas. Y pues con poca función renal o nada, pues obviamente que con una caguama se descontrolaba. Entonces llegaba el señor en edema agudo de pulmón, borracho, al servicio. Entonces, de que ya sabíamos de que ya es tarde, no ha llegado este señor. Ah, ya llegó, gracias. Ya llegó, ya sabía él que con su caguama, con su cerveza, acudiendo a las cantinas excéntricas, se descontrola y llegan recurrentemente, ¿no? Y luego tienes que reprogramar la diálisis. Sí, se tuvo que pasar a un programa de diálisis de 3 días por semana. En vez de 2. En vez de 2, o sea, para poder como que compensar ese descontrol que tenía de líquidos el fin de semana. Y eso le permitía tomar el fin de semana, por supuesto. O sea, esa era la manera de aceptar ese tratamiento, ¿no? De decir, bueno, sí. Vengo a diálisis. Que siguiera dializándose, que siguiera tratándose. Que siguiera tratándose, pero eso nos dice lo que tú estás mencionando, de la fragilidad de esos grupos de pacientes. Es decir, ya de por sí ya son diabéticos, ya están en un programa de diálisis, tratan de hacer su vida, entre comillas, normal, se van a la cantina, al centro, se toman un par de cervezas 2 fines de semana y eso es suficiente para descontrolarlos y hacerlos regresar de manera urgente, porque tú hablaste de algo que es gravísimo, que es el edema agudo de pulmón, que es justamente tener agua en los pulmones, entre comillas, y que eso es gravísimo porque si el paciente no se le drena o no se le quita esa agua de los pulmones, pues ahí te ves con la ventilación mecánica y dando masaje cardíaco, en fin, ¿no? De RCP, y el paciente ahí termina, porque es el costo de un par de cervezas, de una caguama, como tú lo mencionaste, y que el paciente tenía la fortuna de que él sabía que estaba a ¿cuánto del hospital? Sí, el hospital estaba en el centro, ahí en Chihuahua, entonces pues caminaba unas cuantas cuadras o lo encontraban, lo llevaba a la ambulancia, entonces llegaba a menos de 5 minutos. Eso era Él sabía que la distancia era en menos de 5 minutos de donde él andaba, entonces también por eso hacía confianza. Sí, me imagino, son cosas que pasan diario en las terapias intensivas. Con lo que tú tienes en terapia intensiva, que ya son bastantes años, ¿cuáles son los pacientes que más ingresan a la terapia intensiva en la actualidad? Actualmente el común son pacientes con sepsis. Sepsis, pues una infección severa, descontrolada, pero la mayoría de los pacientes, si no es que el 90%, tienen como un denominador diabetes e hipertensión. Y las enfermedades crónicas siempre son un factor de riesgo muy importante para el descontrol de cualquier infección y de cualquier otra cosa. Sí. Y pues en esta temporada los politraumas. Los politraumas de accidentes, que ya platicaremos más adelante, de los accidentes automovilísticos y en donde está involucrado, por supuesto, el uso de alcohol. Tú mencionaste algo bien importante, que es la sepsis, que es una infección severa, descontrolada, por supuesto, en su momento, y que trae de fondo o detrás de ellos el paciente que está cardiópata o el diabético. Y cuando las cifras oficiales nos muestran las principales causas de mortalidad, como enfermedad cardiovascular y como diabetes, por ejemplo, a veces la gente o la percepción del paciente dice, ¿cómo es que nos podemos morir nosotros si somos muchos los pacientes diabéticos que estamos ambulando, que estamos en casa, que estamos en forma extrahospitalaria y no se imaginan de qué van a morir esos pacientes, ¿no? Y tú mencionaste 2 o 3 datos. ¿De qué mueren los pacientes diabéticos? De infartos, de embolias cerebrales, y pues sobre todo sepsis, complicación de infecciosas. Complicación de una infección. Sepsis es algo que es casi sinónimo de terapia intensiva. Nosotros manejamos a ese grupo de pacientes infectados de manera severa. Es una infección que se disemina por todo nuestro cuerpo. El cuerpo reacciona de manera hiperaguda y exagerada a esa infección.
y no es fácil manejar al paciente séptico, no es fácil. A veces, cuando las cosas marchan bien en ese sentido, que tienes 2-3 días con el paciente evolucionando de manera satisfactoria, llegas al día siguiente a tu turno y ya no está el paciente. ¿Qué pasa? La sepsis es, yo creo que el coco de todos, porque es una infección que no nada más es el proceso infeccioso, sino la cascada inflamatoria que viene detrás. Esa cascada inflamatoria, pues no nada más es el daño, pues por decir, una sepsis en vías urinarias, ¿no? Que dice, no, pues ya tenía un absceso renal, le quitaron el absceso renal, pues ya no tiene por qué tener sepsis. Sí, en teoría. Está con antibióticos, entonces, ¿por qué sigue mal el paciente? ¿Por qué? Porque se desencadenó todo lo que es la cascada inflamatoria, y la cascada inflamatoria daña cerebro, daña corazón, pulmones, entonces intestino. Entonces, en realidad, generas una falla de todos los órganos. Sí, no nada más es el proceso infeccioso, sino es una falla, lo que llamamos falla orgánica múltiple. ¿Sí? Y esa falla orgánica múltiple prácticamente empeora mucho el pronóstico, ¿no? Ya pues estamos en esos niveles. Prácticamente ya es Es muy difícil sacar adelante un paciente, es muy difícil sacarlo, y a veces lo sacamos de terapia intensiva y regresan los pacientes a la semana, ¿verdad? Por lo mismo, porque son esa fragilidad que tienen y el manejo distinto en el piso. Entonces, la verdad pienso en los pacientes sépticos y los pacientes posoperados también quirúrgicos que vienen complicados de otras áreas y que también nos los envían para tratar de mejorarlo. Por supuesto, ya fueron operados de lo que hayan sido operados, de cadera, de abdomen, de intestino, de corazón, y que su manejo no es fácil en estos pacientes, ¿no? Requiere de muchos días. ¿Cuánto es más o menos la estancia hospitalaria de los pacientes en terapia intensiva? Depende por ejemplo, para un paciente quirúrgico normal, o sea, que no se complicó, que todo salió bien, la estancia promedio es de 3-4 días. ¿Y el complicado? Sí. Un paciente complicado puede estar hasta... Una vez tuvimos un paciente 90 días, pues ¿se acuerda? Todavía estaba usted ahí cuando tuvimos al paciente 90 días. Casi vivía con nosotros. Sí, ya lo saludábamos. Ya 3 meses ahí, sí. Es bastante, ¿no? Y tú mencionabas más o menos esa cantidad de días, un promedio de no sé, 7 días de la estancia normal, y el paciente a veces tenemos la urgencia de sacarlo de terapia intensiva porque requieren más pacientes. Es decir, también nosotros trabajamos bajo presión, tenemos que poner al paciente estable, bien, pensando en que ese paciente se egrese para poder utilizar la cama en otros pacientes que van a ingresar de manera nueva en la terapia intensiva. Sí, es que muchas veces el paciente no se cura. Ya. O sea, a veces el paciente no se alcanza a curar porque son padecimientos larguísimos y la recuperación es muy larga. Entonces, ¿qué hacemos? Se estabiliza, se pone en condiciones óptimas y que requiera nada de soporte o lo menos de soporte para poderlo pasar a piso y que esté con su familia. Y que también el apoyo familiar, como que también eso los hace sentirse acompañados y mejor. ¿Sí? Entonces, sí, eso sí es un punto así como que pues a veces no se alcanzan a curar ahí. Sí, y sobre todo la compañía, ¿no?, de los familiares es bien importante, porque el paciente que ya tiene 2-3 días que se ve ahí en la terapia intensiva, pues no se ve tampoco así muy contento que digamos, ¿no? El paciente está estresado, está angustiado, sabe que está en una terapia intensiva, sabe lo que significa y simboliza la terapia intensiva, y él, por supuesto, cuando le decimos que se va a ir de la terapia intensiva, que lo vamos a dar de alta, los ojitos le brillan y una que otra lágrima rota. El paciente, ¿no?, se quiere ir, pero los familiares quieren que se quede. Sí, ¿verdad? Esa es una paradoja ahí, ¿no?, que el paciente, los familiares, ¿por qué me lo van a dar de alta? ¿No? Que está tan bien tratado, tan bien vigilado, y lo veo que va mejorando, que quiero ahí. Tienen miedo que lo tenemos de alta porque no confían en otros departamentos en piso, pero es como el enseñar a caminar nuevamente a los pacientes, ¿no? Decir, no, tienes que tener otra vez el valor, la forma, así como caminaste alguna vez, vas a reaprender y vas a ser independiente nuevamente en este aspecto. ¿Cuál sería el porcentaje de mortalidad aceptable de una terapia intensiva? Dependiendo, bueno, tenemos diferentes tipos de terapias. Aquí en la región solamente tenemos terapias polivalentes.
Sí, pero por ejemplo hay terapias donde ven puros pacientes oncológicos, donde pues en realidad la mortalidad pues sí es muy alta. Hay terapias donde ven puros pacientes neurológicos, donde pues es una mortalidad ahí media 50-50. Y hay terapias como la de nosotros, polivalente, donde la mortalidad en realidad depende de la temporada del año, ¿sí? Porque hay veces en que se llena de pacientes de trauma, pacientes de cirugía, pacientes, pues pacientes obstétricas, que las obstétricas la verdad son las que les va mejor. Sí, a mí me encantan las pacientes obstétricas porque se curan. Las pacientes generalmente con presión alta, ¿no? Sí, las pacientes obstétricas se curan y les va bien. Les va bien y luego... Y luego es felicidad porque se van con su bebé y todo. Se van con eso es lo que iba, ¿no? Es a todo dar, es la parte muy bonita de la terapia intensiva, en donde ves al paciente, la paciente casi lactando ahí, ¿no? Con sus pechotes ahí dando pecho al bebé. A los bebés. Y esa parte de materno-infantil es encantadora porque no, pues a veces no te la imaginas que en una terapia intensiva esté sucediendo eso, ¿no? Y aparte contrastante, porque tienes enfrente a un paciente que está más grave, más crítico y que probablemente tenga su pronóstico más desfavorable, y en contraste enfrente está ella con su bebé, con una vida por delante, tanto los dos, sobre todo el bebé, y esos contrastes te llaman mucho la atención en esas escenas que se logran ver en terapia intensiva con una madre que estuvo a punto de morir, por supuesto, pero que ya controlada, ya sea el sangrado obstétrico o la presión arterial, y ahora tiene a su bebé a punto de irse con ellos. Eso son imágenes. Yo creo que esa imagen de que la terapia intensiva ya era la parte final de nuestra vida, ya pasó atrás. Hoy no es así. No, ya no. Antes el paciente de terapia era el paciente que se iba a morir. Era la imagen que se tenía hace, pues no sé cuántos años, hace muchos. Bueno. Sí. Ya son terapias humanizadas, ya son terapias donde el paciente se le ofrece algo, se le ofrece sacarlo adelante, hacer el esfuerzo que se pueda por sacarlo adelante. No todos pueden salir, obviamente, eso se les explica. No todos, entrar a terapia intensiva no quiere decir que te vas a curar, pero quiere decir que vamos a hacer el esfuerzo porque te puedas recuperar, ¿sí? Y que ahora involucramos familiares, involucramos gente que nos apoya con rehabilitación, tenemos música para que los pacientes que están despiertos se entretengan. En las terapias privadas pues les tenemos su televisión. Ahora que está el mundial, están las terapias con todos los juegos prendidos. Ya es otra cosa. Sí, o sea, ya el paciente pues se le olvida. ¿Sí? El estar en una cama de hospital es feo, estar en una cama de la terapia es aún peor, pero si se te puede hacer un poquito más leve el pesar, pues qué mejor. Y son, como tú dices, la parte humanitaria de la terapia intensiva. Ahora ya las cosas han cambiado. Sí. Permitimos más el acceso de pacientes, de familiares, y eso nos encanta a nosotros, y también el personal de enfermería ha sido más social. Ya no secuestramos al paciente, ¿verdad? Sí, ya no se usa. Y ya no se usa. Eso ya no se usa. Sí. Me encanta la doctora Morán cuando dice ya no se usa, el antes y después de las terapias intensivas. La terapia intensiva hoy es una luz de esperanza de vida, por supuesto, para los pacientes que están ingresando a esas unidades, y un saludo a todos ellos, los que están en las terapias intensivas, en esa fase de recuperación. Las cosas han cambiado para bien, por supuesto. La terapia intensiva es una esperanza de vida muy, muy válida hoy en día en cualquier terapia intensiva, ya sea pública o privada. Un saludo a todo el personal de la terapia intensiva, tanto públicas como privadas, en particular de la Clínica 71 y del Hospital Ángeles. Nos tenemos que ir, doctora Morán. Gracias por estar aquí con nosotros platicando de terapia intensiva. Saludos a tu papá, por supuesto, al buen doctor José Morán, que anda allá en Qatar. Saludos a la familia Carrillo, saludos a la familia García, también a la familia de Gema, a la paciente Gema Zárate, a la familia Zárate de Matamoros, Coahuila, en fin, a toda la gente que se nos ha acompañado durante el resto de la semana. Nos vemos el próximo sábado para tratar otro tema en Heraldo Salud, en La Voz de la Salud de la Comarca Lagunera. Hasta pronto.